Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista en un día marcado hoy por el debate del estado de la isla que se está celebrando, o se celebró, en este caso la primera parte, en el Cabildo de Lanzarote. Ha intervenido Osvaldo Betancourt como presidente del Cabildo y ha expuesto durante más de 3 horas precisamente toda la gestión realizada, que no ha sido poco en estos 2 años y medio. Don Valentín Ollané, buenas tardes, ¿cómo estamos, Valentín? Buenas tardes, Jorge, muy bien, gracias. También está con nosotros Andrés Martinón, jefe de lo informativo, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Y también don Carlos Inza, buenas tardes, don Carlos. Muy buenas tardes. Bueno, luego vamos a comentar este debate, pero simplemente antes de nada, no sé si tú has tenido oportunidad de más o menos seguirlo. ¿Qué te pareció? Sí, Andrés se ríe. Digo, hombre, No, a Andrés no se lo pregunto porque Andrés, el pobre, no ha tenido tiempo. Es que no puedo, imagina, no. entre otras cosas, porque el pleno en esta primera sesión, porque mañana continúa. Sí, porque no esta tarde, ¿eh? Hay gente que cree Claro, que la réplica... No es como en el Parlamento de Canarias o en el Congreso, no. Hoy era por la mañana la intervención, que empezó a las 10 y por lo menos hasta las 1:30 todavía seguía Sí. Osvaldo Betancourt con su discurso. Ya mañana vendrá la participación de la oposición y la posterior réplica de Osvaldo. Y ya digo, pues más de 3 horas y media en las que ha ido analizando de alguna forma, área por área, un poco lo que se ha hecho durante este año, que al final se convierte también en una especie de balance del Ecuador de la legislatura en la que estamos, ¿no? Pues sí, bueno, ya vamos a analizarlo en breve. Estamos preparando los cortes precisamente para que ustedes puedan ver un pequeño resumen de esas más de 3 horas de discurso del presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt. Andrés, ayer nos enteramos, pero el domingo ocurría un hecho por lo menos positivo desde el punto de vista de dar seguridad a las personas y a los turistas, en este caso en el mercadillo de Teguise. Una persona, un alemán de 60 años, sufría un paro cardíaco y pudo sobrevivir gracias a que estaba ahí la ambulancia de Merlán, ¿no? Sí, tal como se estaba leyendo en el rótulo, con descargas de desfibrilador. La verdad que hay veces que también la suerte de tener pues a agentes, a técnicos sanitarios y que salvarán la vida pues porque también tienen ese... Como el mercadillo de Teguise tiene un volumen tal de tanta población, es como un gran evento deportivo, tiene que haber una serie de que es increíble, la cantidad claro, de gente que va al mercadillo. Yo vivo en Tahiche y veo los coches subiendo y subiendo y parece que no paran. Y aparcando nunca. Cuando empiezas a meter, mira que hay solares. Y la verdad que esa es un poco la noticia y esa especie de héroes anónimos que a veces a este señor pues le ha vuelto a nacer, pues porque tenía la suerte de, bueno, la suerte no, y el dispositivo de seguridad que está previsto para también Sí, porque de no contar con esa ambulancia y esa persona tener la eficiencia que tuvo, pues posiblemente hoy no estaríamos hablando de una vida que se ha salvado, sino todo lo contrario. Y luego, Andrés, también hay que decir que ya empezó el crucero que viene a Canarias a hacer una especie de ruta interior que va por todas las islas, visita prácticamente todas las islas, incluso creo que da en ocasiones salto a Madeira, ¿no? El problema donde está es que se están quejando los lanzaroteños que cogen ese crucero porque atracan el barco al final, ¿no? del muelle. Claro, en la punta más última del muelle de los Mármoles, no del muelle de cruceros. La cuestión es lo que tú has dicho correctamente. Este crucero es como una especie de circuito y tienes la oportunidad de unirte según ¿qué isla? Es decir, por ejemplo, puedes subirte en Gran Canaria, puedes subirte en Tenerife o puedes subirte en Lanzarote. Y claro, esa novedad pues también nos beneficia a nosotros, que puedes conocer las islas a través de este crucero. ¿Qué pasa? Que en la punta del muelle queda muy lejos de la barrera de entrada donde ya la autoridad... Ahí no, esto no es, porque ahí este es el muelle de crucero. No, en las imágenes se ve, es el MSC Música, es un crucero grande de 3.000, caben 3.500... Claro, porque ese crucero no lo llenan solo canarios, eso es que viene mucha gente de la península en avión o de... Tú en ese no te puedes, es decir, tú tienes que ir a la sede base, al puerto base, por ejemplo, yo me acuerdo de ir a un al Báltico, era en Copenhague, tú no te puedes ir a San Petersburgo, tú tienes que ir al inicio. En este caso, tiene esa particularidad y está funcionando muy bien, pero lo que pasa, la queja es que dice que, claro, hay mucha gente mayor o gente que tal, que tiene que recorrer a lo mejor, no sé, es con un espigón, 200, tú te crees que no, pero metros. empiezas a caminar y es largo. A ver, hay mayores problemas en la sociedad que ese, pero no deja de ser una incomodidad que para
para pulir un poco pequeños defectos. Encima que ya digo que tenemos esa suerte, pues más que nada hacer las cosas correctamente, y en este caso, bueno, Juan Carlos Ferrer nos avisaba de estos pequeños detalles a corregir. Es la autoridad portuaria la que tiene la potestad, y él dice entre las soluciones una de dos: o acercarlo al muelle de crucero, o otra posibilidad también puede ser una barrera más. Ahí sería al final. El blanco, ese es el MSC Música, que está al final del espigón del muelle de los Mármoles de toda la vida. Y por eso dice también, o una barrera más cercana, donde esos filtros, donde ya se solicita documentación y demás, que esté pues más cerca y que puedas acceder, pues por ejemplo, si te llevan en taxi, pues porque puedas llegar un poco más. Ahí entonces donde sale también el de Naviera Armas para... Naviera Armas sale desde dentro. Sale más adentro. Sí, porque tiene los rolones esos, los de con coche y demás, ¿no? Bueno, por cierto, que no sé si tuvieron oportunidad de oír o de leer, en este caso, ayer declaraba la que se le conoce como la fontanera, la presunta fontanera del Partido Socialista, Valentín. En este caso, el caso Leire, que así como se llama, ahí la vemos saliendo ya creo que ahí es cuando salía en este caso de declarar, tras declarar. No vino a decir mucho, lo único, Valentín, más o menos más destacado, es que reconoció que mantuvo una reunión en la sede del PSOE con el señor Cerdá. Sí. Hombre, era el secretario de organización del Partido Socialista antes de entrar en prisión por el caso Koldo. Hombre, lo que sí que ha dicho es que no se reconoce en su voz, que recordemos que las grabaciones las ha hecho el fiscal Ignacio Estampa, unas grabaciones en las que ella reconoce que es el brazo derecho de Santos Cerdán, que está autorizada por el señor Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez le ha dicho que hay que limpiar todo lo que tenga que ver con los casos de su familia, su mujer, su hermano. Y le hace promesas además de poder recuperar la anticorrupción. Efectivamente, y lo que quieren ahora, de alguna forma lo que ha dicho es que ella no, para nada, o sea, en la reunión que tuvo con Santos Cerdán era para el tema del libro, que no era para otra cuestión. Sí, que ella es periodista, y que... y tenía información como periodista. Exacto. Y se la trasladó al Partido Socialista, que también estaba... En aquel entonces el que era asesor de la presidencia, Hernando, ¿no? Que creo que sí, Antonio Hernando. Sí. Ese es un dato nuevo de alguien que ha participado en una de estas reuniones, con lo cual le da también más, digamos, más empaque al hecho de que de alguna forma no es una mentirosa en el sentido de que lo que le dijo al señor Ignacio Estampa puede tener cierta parte de veracidad, y que su objetivo era eso, era el de ser fontanera e intentar quitarle, digamos, las cuestiones que pudiesen afectar judicialmente a la familia del señor Sánchez. Carlos, el Partido Socialista se desmarca totalmente de esta señora, dice que no tiene nada que ver con ello, y vienen a decir que como una persona, como una pequeña Nicolás, que ella va por su cuenta, presumiendo de cosas que nadie le ha dando, digamos, asumiendo responsabilidad que nadie le ha encargado. Es muy curioso que con la cantidad de cosas que ha dicho, que ponen al PSOE a los pies de los caballos, todavía nadie en el Partido Socialista le haya presentado una querella criminal. El primero Pedro Sánchez, el segundo Santos Cerdán, y luego todos los demás, todo el partido en bloque, porque desde luego lo que está haciendo, si no es cierto, pues lógicamente yo ya me hubiera querellado. Es extraño que el Partido Socialista no haya movido ni una pestaña en ese sentido, lo cual pues es bastante revelador. Y desde luego huele bastante mal, porque ya se ha intentado sobornar a dos funcionarios públicos de la Fiscalía, uno con no muy buena fama, por lo menos aquí en Lanzarote, desde mi punto de vista, después de la que organizó... Bueno, buena fama para uno, en algunos ambientes tiene muy buena fama. En otros ambientes tiene muy buena fama, pero bueno. Pero todo lo que arrastra este caballero no es moco de pavo, porque estuvo metido en el tema del caso de el policía este que grababa a todo el mundo, no me sale el nombre ahora, el comisario Villarejo, que lo tuvieron que apartar por la relación que mantuvo con una miembro miembra, como se dice ahora, de Podemos, un asunto bastante turbio y bastante oscuro. Sí, pero lo apartó el propio PSOE. Sí, bueno, lo apartaron. Dolores Delgado, que era la fiscal Delgado, bueno, pues, en fin, que a su vez a lo que iba, que primero, huele muy mal todo esto, se ha intentado meter a mucha gente por medio, y a mí lo que me extraña todavía es eso, que el PSOE no se haya querellado, no haya iniciado acciones judiciales contra una señora que le está poniendo en una situación muy complicada. De hecho, los críticos del Partido Socialista están pidiendo en España precisamente lo que acaba de decir Carlos, que presenten
una denuncia a esta persona si es verdad que nada tiene que ver con el Partido Socialista, porque está quedando muy mal el Partido Socialista con esta señora. Bueno, por cierto, estuvo por la isla el consejero de Agricultura, ¿no? El señor Narváez Quintero. Quintero. ¿Y a qué vino, Andrés? Sí, vino a presentar una jornada formativa, se llaman Tesoros Volcánicos. Lo que viene a hacer es, se juntaban con restauradores y con gente del sector de la hostelería, pues para ampliar un poco la formación sobre los vinos de Lanzarote, de tal manera que se vendan. Lo que quieren buscar es como vendedores, por decir de una manera, es decir, que vendan con el producto de la gente de la que sepa vender, claro, nuestro vino. y que sepa bien eso es muy importante, parece sí. que no, pero eso es importante. Y estaban ahí, bueno, estaba desde el propio Narváez Quintero, pero estaba también Luis Arraez, luego representantes Nori Machín por Promoción Económica del Cabildo e Isidro Pérez del Ayuntamiento de San Bartolomé, porque era en Playa Honda. Y en líneas generales eso, ¿no? Destacar la formación y luego la protección, lo que ello implica. Cuanto más vino se vende, pues luego, claro, se habla de la protección de los paisajes y demás, de lo que ya sabemos que significa, sobre todo para Lanzarote, la Jeria, ¿no? ¿Pero esto es para toda Canarias o es para solo para Lanzarote? Es una parada. Esto una es parada, vale. Sí, esto es aquí en Lanzarote. Esto era, ya digo, en la sede, se llama la Vinoteca La Sede, ahí en Playa Honda, en la bajada de la calle Mayor. Sí, porque creo que vi al alcalde de San Bartolomé. Se veía, por ejemplo, a Orlando Ortega, distintos restauradores que están apostando también, lógicamente. Por Lo que nos daba era una buena noticia, Valentín, es que la filoxera, de momento, no hay noticia de ella en la isla de Lanzarote. Sí, yo había oído ya que se habían hecho varias prospecciones, como 70 y pico prospecciones en la isla de Lanzarote, y afortunadamente no hay ningún tipo de contagio, ni infección, ni en raíces, ni en hojas, con lo cual estamos a salvo de momento de ese brote que se ha vivido sobre todo en una zona vitivinícola de la isla de Tenerife, ¿no? Que es por ahí por Tacoronte, Acentejo, toda esa denominación de origen, y que es la que está sufriendo de momento sola digamos lo que supone la filoxera, que bueno, que tiene unas consecuencias para la vid. En el caso de que se propague, pues la verdad es que es muy, muy importante, sobre todo para unas islas como nosotros que vivimos de eso, fundamentalmente la agricultura del vino. Bueno, pues para dar tranquilidad vamos a oír las palabras del consejero de Agricultura, Pesca y Ganadería, el señor Narváez. Buenas noticias las que se daban en Playa Honda en la mañana de este martes, cuando el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, confirmaba que no se ha detectado ni un solo caso de filoxera, ni en Lanzarote ni en Gran Canaria, y los brotes de Tenerife ya están eliminados. Hemos empezado las prospecciones en la isla de Lanzarote, más de 70 inspecciones que hemos hecho en diferentes fincas. Afortunadamente a día de hoy, cero, si en Lanzarote cero, también quiero decir que en Gran Canaria cero, y en Tenerife sigue siendo localizada. Solo en los que teníamos hace 3 semanas sigue estando ahí. Y quiero decir también que las 86 localizaciones de filoxera que hemos encontrado en Tenerife, localizadas entre las de O de La Orotava, de Güímar y Tacoronte Acentejo, han sido tratadas y eliminadas completamente. Así que a día de hoy no existe ninguna hoja que tenga filoxera en Canarias. Los tratamientos están dando buenos resultados, por lo que se va a continuar con ellos. Estamos dando un tratamiento, dando gratuitamente a los viticultores, en este caso hemos empezado por las zonas afectadas, Tacoronte Acentejo, de Güímar, de La Orotava, y la intención es el próximo año hacerla en toda Canarias, un tratamiento de EPIC, que es un producto sistémico que está autorizado por la Unión Europea, preventivo ante la filoxera. ¿Por qué? Porque la filoxera la hemos encontrado en Tenerife, el 98% de las localizaciones son en fincas completamente abandonadas, con lo cual entendemos que este producto elimina la posibilidad de que entre la filoxera. Las prospecciones en las fincas de Lanzarote continuarán hasta fin de año, cuando la hoja caiga y ya se confirme definitivamente que Lanzarote no tiene filoxera en sus viñedos. Bueno, pues nos alegramos, porque es que no sabemos lo grave que podría ser si realmente se metiera en la isla de Lanzarote, que ya tenemos una cosecha escasa porque tenemos una estructura de viñedos pequeños, y podría ocasionar unos daños terribles. Por cierto, que hablando del sector primario, Andrés, una buena noticia, que es que en este caso una quesería de Lanzarote, ¿no? Finca de Uga ha obtenido otro premio en uno de los concursos más prestigiosos de quesos del mundo. De hecho, sí, Finca de Uga fue Ahí podemos ver imágenes de lo grande que es decir, que ahí participa, que yo te digo,
hoy, que dice que parece que son 4 queserías que se presentan, ¿no? 5.000. 5.000 variedades, 5.000 muestras. variedades. Sí, no. Finca de De Uva todo el mundo. ha sido la que mejores premios se ha llevado, pero también recibió premios Montaña Blanca y El Faro. Y vuelve a poner un poco en que estamos en la primera división, porque es verdad que dice la gente, hay muchos premios, se dan muchos premios, pero a lo mejor sí, se pueden dar unos 500 premios, pero se presentan 5.000 y pico quesos, claro. y cada país manda los mejores quesos de Sí, lo su que pasa es que lugar, hay ¿no? muchas modalidades. Claro, ¿no? hay muchas modalidades y en cada modalidad pues se recibe un premio. Pero bueno, pero que además no es el primer año, o sea, es que esto ya se ha consolidado, o sea, Finca de Uva saca medallas de oro, ya como churros, cada vez que se presenta. De hecho, y tiene un valor y un mérito extraordinario, porque yo no sé si habéis viajado por Francia e Italia, en Francia sobre todo, no hay un barrio en que no haya por lo menos 2 o 3 queserías grandes. En todas las casas se consume una barbaridad de queso. Hay una afición, y en Francia es una locura el tema del queso. O sea, pero una vera, si aquí el queso es bueno, ahí el queso es extraordinario. Ya. Y desde luego competir contra esos quesos franceses, contra esos quesos de otros países como Alemania, Francia también, que tiene un queso extraordinario, tiene un mérito, a mí me parece un mérito. Bueno, yo creo que Finca de Uva, no me quiero equivocar, pero obtuvo el mejor queso del mundo. Yo creo que fue su un año modalidad. varias veces el lo ha premio sacado. World Cheese Award, yo creo que recibió el primer premio, sí. El primer premio, al menos en una edición. Y en medallas esta- de oro varias. Y en esta edición, aparte de las medallas, lo que nos contaba también esta mañana en la pose de la mañana Arminda García, que es la veterinaria. Es la veterinaria de Finca de Uga, es que aparte de las medallas que consiguió, en este caso Finca de Uga, también consiguió digamos el trofeo al mejor queso canario. de la zona. Se hacen queso por zona, y el mejor queso de Canarias, que fue el de bodega de oveja y cabra, ¿no? No, y en Canarias es difícil competir. Tú, por ejemplo, Fuerteventura, la Masionata, hay un Es una montón barbaridad. de marcas buenísimas. No, hay en unas- Gran Canaria los quesos de flor de eso son quesos una maravilla. O sea, artesanales, sí. tenemos aquí una riqueza. Una riqueza muy tremenda, muy cada vez más. diferentes, además. Aquí en Lanzarote, pues precisamente el que hace los quesos de Finca de Uva, que es Paco Favelo, el impulsor de todo el proyecto, que lleva muchísimos años y sacando unos éxitos, con un éxito tremendo, también puso en juego y en marcha, todo en funcionamiento, todo lo que fue la renovación y la puesta en el mercado de las queserías artesanales que estaban vendiendo de forma, digamos, un poco irregular, que no estaban regularizadas, y él fue el que, y ahí toda esta eclosión, y los quesos ahora de Lanzarote no tienen nada que envidiar a muchísimos quesos No, y buenos Finca todo de el mundo. Uva lo hemos dicho, hizo de locomotora, Sí, por eso ahora Y sí, Igual se que, reactivó, igual que consiguió Strati, 4 igual que Montaña Strati, Blanca, 22 4, ¿eh? queserías, en menos de un año puso en marcha 22 queserías artesanales que estaban trabajando, pues operando, digamos, un poco en la oscuridad, pues porque no cumplían con las reglamentaciones y seguían No, y haciendo porque quesos antes les de... compraban, eso vino por la crisis, porque les compraban la leche, principalmente Fuerteventura. Y al pagarle tan pocos precios, yo me acuerdo hablar con Tito, ¿te acuerdas que llevaba la presidencia? Y dice, la gente hizo sus cálculos y dijo, pues para eso hago yo el queso. Yo tengo mi leche y a partir de ahí salieron muchas también. Es verdad que ser ganadero es cada vez más complejo porque se ha perdido ya la generación. es complicadísimo. Y, o sea, y que es un trabajo muy duro. La gente cree Durísimo, que y pero si hay que muy levantarse complicado. todos los días a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. ¿no? Y la Tiene inflación, unos la inflación casi se las carga porque ahí le subieron los combustibles para su maquinaria. Luego todo lo de los piensos y los forrajes comida, y el demás. forraje, eso todo. se vieron menos mal que luego ya se regularizó. Pero es verdad que ahora, por suerte, pues la gente está pagando también y está, digamos, siendo justo y pagando. A veces, pues yo veo, ¿no? El kilo a lo mejor a 14, que no es tan caro 15 además, euros. no está tan caro. 14, Ser 15 quesos euros. artesanales Está no bien. están nada caro. Incluso estos mismos de la Finca de Uga, yo los compro Sí, porque es que los son unos frescos. quesos que o sea, los regalas a alguien y la gente se vuelve Bueno, loca. bueno. Y no son tan caros. El- O sea, el de calidad-precio Nicolás, ese calidad-precio está es la bomba. O sea, Sí, sí. Bueno, de todas maneras, es lo que dijo Andrés. Yo creo que también lo que decía Carlos es que hemos conseguido mantener un nivel ya estable de calidad de nuestras queserías, y esto es muy importante. Igual que el vino porque bueno, te acuerdas que Finca de Uga salía en todos los medios de comunicación, hasta de España, por la forma en que se cuidaba a las ovejas, pero sobre todo a las cabras, ¿no? No, y a los vacas, cerdos, y a los las cerdos que vacas. se le pone música. Bueno, y todo. a todos que no, tienen a todos, y a música. las vacas, todos los animales, Todo, todos. todo. Los tienen ahí como en un hotel de 5 estrellas. es una Casi cosa huele maravillosa. mejor que algunas casas, pero Hombre, en cualquier... Mejor que en mi casa, desde luego. No, pero en serio, pero igual que marcó esto, hizo, porque es verdad que aquí había ya muchos queseros y lo hacían bien, pero claro, no tenían... Esto ha servido un poco para darle como jugar en la Champions, y es lo que ha permitido, en este caso, la quesería de Uga, ¿no?
Y también Strato en su día, es verdad que aquí teníamos ya unos vinos magníficos y los seguimos teniendo como los del Grifo, pero Strato sirvió para hacer algo más que el vino, sirvió para que la Jeria adquiriera un modelo digamos, de visita distinto, en el sentido de que era apreciada la bodega en sí mismo, no ya el vino solo, sino todo lo que rodea el mundo del vino, ¿no? Sí, y eso que, bueno, había un precedente, por ejemplo, con el Grifo y con su museo, pero nunca consiguió lo que consiguió Strato, con Strato se abre la vía a todo lo que tiene que ver con las rutas enogastronómicas, es decir, vas, visitas la bodega, tomas algo en el restaurante, comes, pruebas, te llevas cosas, es decir, y aparte de la bodega que es espectacular, ¿no? Y eso sí que lo ha conseguido. Sí. Y después con lo de Finca de Uva, también es verdad que es un producto gourmet, es decir, está dentro de esa... Bueno, tienen productos dentro de los... porque tiene muchas variedades, es verdad que no produce muchos quesos, no tiene cantidad, pero lo que produce tiene muchas variedades, bueno, increíble. Yo que he probado algunos de eso, la verdad es que da gusto, da gusto. Bueno, la Cruz Blanca es ese famoso edificio que de alguna manera Cáritas Lanzarote trató de sacar adelante, Andrés, pero por dificultades se quedó a medias. Ahora el Cabildo ha impulsado y ya parece, ha impulsado este proyecto, va a dar a la diócesis de Canarias, en este caso al obispado, un dinero para que sea invertido íntegramente en ese edificio. Sí, yo creo puede que ser modélico, por lo que me han contado. Sí, porque la fórmula es buena, porque lo que hacen no hay que sacarlo a licitación ni nada, sino al ser traspasado una subvención a Cáritas, Cáritas ya tiene una facilidad para contratar que es como una empresa privada. De hecho, ayer lo que se significaba era la firma con la constructora. Es decir, ya lo decía el obispo, ya estamos en la primera piedra, pero ya se empieza a vislumbrar obra y con finalizaciones y con plazos. Y algo que había quedado, eso era un peligro, eso ahí apareció hasta gente fallecida con toxicómanos y demás, y de eso que ese quien también puso mucho interés fue Martín, el arquitecto, ¿no? Y son 10 millones de inversiones, va a ser un pulmón para los servicios sociales de la isla. Era un proyecto que lleva 13 años parado y desde luego para mí lo más fantástico de todo es que Cáritas trabaja de cine. O sea, Cáritas no se ahorra un euro, no desvía un euro, va a lo que va, tiene experiencia, tienen capacidad, tienen profesionalidad y desde luego tiene mucho voluntario también. Tiene mucho voluntariado y sobre todo es un proyecto humano. Ellos se lo toman desde un punto de vista humano, que no hay una forma de hacerlo mejor para mí. Yo creo que es porque es una entrega total y absoluta por parte de los trabajadores, todos los que están involucrados. Y yo creo que no hay más que ver cómo trabaja Cáritas, cómo trabajan las ONGs, que le salvan las castañas del fuego muchas veces a los gobiernos, a los cabildos, a los ayuntamientos, a los gobiernos autónomos, y a mí me parece el acierto, vamos... Hombre, sobre todo porque se va a invertir una cantidad importante, son 10 millones de euros de recursos propios del Cabildo, un esfuerzo extraordinario que ha hecho para defensa de los más vulnerables, porque esto precisamente sí es una obra, porque aquí se habla mucho, mucha retórica, pero después no se hace nada con los más vulnerables. Esto sí es una realidad, o va a ser una realidad dentro de 22 meses, que es el plazo que tiene para la construcción de ese edificio. Sí, yo creo que es eso, que además es un megaproyecto, porque estamos hablando de residencia de día, estamos hablando de un comedor social, de casas para determinadas personas en situación vulnerable, es decir, es todo un complejo de los cuidados, ¿no? Como se dice ahora. Sí, es como en pequeño una ciudad para los vulnerables. Bueno, pues nos alegramos. Por cierto, Andrés, que el Ecologista en Acción ha sorprendido a muchos porque ha sacado un comunicado con todo el derecho del mundo y además por eso son ecologistas, para oponerse a casi todo, y en este caso se oponen también a lo que aquí hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo, sobre todo por seguridad, que es lo principal que yo creo que debe tener una carretera, la seguridad, que es la LZ40. Ahora, como se han enterado de que ha superado el informe medioambiental, pues han dicho que esa carretera no hay que ejecutarla. Pues sí, pero yo creo que se han quedado solos, porque ni formaciones de izquierda le he oído quejarse de algo que es evidente. Sí reconoce la propia, creo que es portavoz, no sé si es presidenta, pero portavoz por lo menos, Nona Perera. Portavoz Lanzarote, sí, que estaba, luego no sé si Valentín estaba esta mañana en la voz de la mañana. Lo que yo le he podido escuchar es unas cosas curiosas, porque ella habla de que se alimenta el monstruo de las carreteras. Digo, pero si es que no se ha hecho carretera en 20, 30 años. Este discurso a mí, que me perdone Nona, es noventero. Era de cuando toda aquella época de la fundación que juntaba la gente,
gente, ¿no? Y de donde salió todo el espíritu aquel de alternativa. Y si hicieran caso a esa gente, Nacho, eso es fíjense antiguo. ustedes, porque hay que poner las cosas claras. Es decir, mire, yo creo que hay que escuchar a todo el mundo, aunque no hay que hacerle caso a todo el mundo. Pero en este caso sí es cierto que si se hubiera hecho caso a estas voces, hoy, por ejemplo, la carretera de Tahiche no estaría hecha, la carretera de desdoblamiento de Tahiche no estaría hecha, y hoy alguien considera que esa carretera de la Algeria no estaría hecha. La carretera de la Algeria, otro ejemplo de que no estaría hecho, preferían tener aquella carretera con lo peligrosa que era, todo porque decían que porque si se hacía esa carretera iban a venir más guaguas. Las guaguas pasaban lo mismo. Que se iba a convertir en un parque temático. Y se ha quedado en una zona única, que es la única cosa en el sector primario que realmente funciona en la Algeria, que se alimenta por sí sola, no necesita ni siquiera ayuda ahora en estos momentos. Pues bueno, pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para cuando se hace este tipo de cosas. Yo me acuerdo que aquí me venían, cuando la carretera de Tahiche, me venía gente porque yo fui un defensor de la carretera de Tahiche actual. Me venían aquí y se me querían encerrar también en el despacho. Una que fue concejal, además, ¿no? Acabó siendo concejal. No, pues estuvieron a punto de... Porque el Tribunal Superior de Justicia la tumbó varias... O por lo menos mandó parar las obras varias veces. Sí. No, pero eso eran intereses personales, porque había gente que les expropiaba un poco de su... Por un poco más consiguen pararla. Yo digo, por eso que hay que tener mucho cuidado, que está bien que, oye, Ecologista en Acción, ¿qué va a hacer? Pues evidentemente oponerse a todo tema de lo que sea carretera y tal, pero está bien, pero lo que, por suerte, el 98% de la ciudad de Lanzarote, si se hace una encuesta, estaría a favor de que se haga el desdoblamiento, pero sobre además, todo por hay que poner seguridad. un poco de sentido común, o sea, tú puedes ser ecologista y ser conservacionista, y a mí me parece una postura fantástica ante la vida, quieres defender tu isla y quieres defender tu territorio, pero tienes que tener un poco de sentido común, y vivimos gente aquí, tenemos que movernos y tenemos unas necesidades, No, pero que esa y hay que carretera, resolverlas. pero que esa carretera tenía que haber estado Claro, y hecha tenía que haber- hace 10 años. Exactamente. Y que se ha duplicado Ahora, la población, se ha duplicado el parque móvil. y se ha Y triplicado la el teoría, parque móvil en ese y la tiempo. teoría suya de que no hacer carreteras era controlar la población, no la ha consiguieron, servido porque para se ha nada. duplicado. Eso Sí. es así. Es que ¿no? hay una cuestión también que es muy importante. Si tú puedes ser ecologista, pero claro, en este caso ya no es ecologismo, es nonismo. Porque no quiere esa carretera, pero es que no quiere ninguna carretera. De hecho, yo esta mañana le preguntaba a una pera que las alegaciones en qué sentido iban. Iban en el sentido de que no se hiciera la carretera directamente, porque a lo mejor puedes tener, oye, pues mira, resulta que es que nosotros planteamos una alternativa de trazado, lo que sea. No, es que directamente no quieren la carretera. ¿Por qué? Porque dicen que el transporte público, pero claro, pero es que el transporte público, si el transporte público funcionase fenomenalmente y esa carretera no fuese tan peligrosa, es una de las carreteras reconocidas Pero por el no Pablo es solo- Rodríguez más peligrosas Pero de esto se une no Canarias. solo al no a las carreteras, es el no al avance de la isla. O sea, porque es el no al plan general de Arrecife, es el no al plan insular, es el no al plan de la Jeria, es el no al plan de los volcanes, es el no a todo. O sea, es el no a todo. No se puede hacer nada. Por eso se llama nona. Entonces, claro, no, es que esto se hace extensible a Una- los es una- partidos es de una broma izquierdas en mala. general en la isla de Lanzarote. Es una broma mala. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que creo es que simplemente hay que escuchar a todo el mundo. Los ecologistas son muy importantes en esta isla, porque a veces hay que reflexionar sobre muchas cosas que se hacen, pero no se le puede hacer caso en todo, porque si no, esta isla se paraliza y sobre todo, más que paralizarse, porque no va yo por lo que oí y que me contaron, lo que decía Nona es que no, lo que hay que mejorar son los planes de movilidad y tal, evidentemente, pero no es incompatible mejorar los planes de movilidad No, y es que, con mejorar la carretera. El problema es que esa carretera hemos visto últimamente que se aumentan los accidentes con fallecidos. Con fallecidos. Es decir, No, porque yo intento no cogerla nunca. y que la gente por lo que sea también va a velocidades superiores a lo que marca, También. es peligrosa, es de ida y vuelta, y lo que se va a hacer es duplicarla, es decir, para que la gente que vaya con más seguridad, no para que vengan más coches, para que Claro. vengan los de Fuerteventura, coño, tenemos una carretera nueva. Es que ahora. tendría que haber estado construida para el volumen de coches que ya tiene esa carretera, que es junto con el aeropuerto las de mayor tráfico, debería de estar hecha hace 10 años, según nos dijo Pepe Juan. Que el es alcalde socialista. irresponsable no hacer esa obra. Es una Efectivamente, irresponsabilidad. No, y lo que decías tú antes de entrar aquí, o hablábamos antes, hay ideología, está todo impregnado de ciertos clichés que hay que decir en el nombre de la ecología, en el Cuando nombre de la se izquierda, legisla- no más carreteras, no más. Pero si además esta carretera ya existe, ya está expropiada, es ensancharla. Si me dices la LZ5, que esa sí hay que crear una variable. Esa una tendría variable más distinta. sentido, que por cierto, yo cuando Nona estaba y Podemos estaba gobernando en el Cabildo, poco oí en contra de esa carretera que Dolores Corujo
le dio el visto bueno al gobierno de Canarias para que la desarrollara. Poco oí. que luego A lo desarrollara mejor que sí le- se opusieron, porque yo sé que Ecologistas en Acción sí mostró su discrepancia. Y pero Nona personalmente creo que poco dijo, No, o al menos que yo escuchara. Yo tampoco lo recuerdo. Y después dijo también esta mañana una cosa que nos sorprendió muchísimo, que el Consejo de la Reserva de la Biosfera estaba secuestrado. Digo, pues secuestrado estaba en el anterior, Que que no antes se llevó ni ni se ninguna celebraba. carretera, ni se llevó el debate se sobre la celebró ni LZ5, una reunión. y ahora se está llevando. De hecho, la postura del soterramiento también la comparte el Consejo de la Reserva de la Biosfera, y yo creo que se están celebrando la reunión. Entonces no entiendo. Yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que Podemos, Sumar y todo esto se han quedado ya descapitalizados desde el punto de vista Bueno, electoral, y ahora necesitan fuerza, claro, pero necesitan- yo creo que con eso lo que van a hacer es que algunos que que todavía dudaban, pues quizás duden lo contrario. Bueno, vamos a correr un estúpido velo sobre este tema porque realmente yo creo que cuando está toda la sociedad lanzaroteña pidiendo algo que es necesario, ya no solo por el tema del propio movimiento del tráfico, sino por pura seguridad de los lanzaroteños y de las personas que circulan sobre todo muchos turistas y extranjeros que circulan por esa carretera todos los días. Bueno, bueno, antes me quedan 2 minutos antes de entrar y ya vamos a ir con el repaso. Ya la segunda parte la vamos a dedicar completamente al repaso del debate del Estado de la Isla, que hoy se celebró la primera parte en el Cabildo de Lanzarote, donde intervino el presidente Osvaldo. Pero antes de eso, simplemente por hablar de una persona que dice que hay una calle en la zona de La Vega, ¿puede ser? Sin Sí, contenedores. ahora no sé, porque acaban de llegar la denuncia, ¿no? De que esto también es complicado también para los gestores, en el sentido de dónde colocar los contenedores de basura. Esta vecina lo que viene a decir que desde su punto de vista, desde su casa, hay un radio de 200 metros que no hay donde tirar, entonces tiene que recorrer unas distancias. Hay mucha gente que se queja de lo mismo, luego hay otra gente que se queja de que le pongan los contenedores en esto, determinados contentar sitios. a todo el mundo Claro, ahí no es fácil, es muy complicado. pero también es verdad que si es necesario, los residuos hay que tenerlos bien controlados, y entiendo que por ahí va la denuncia también. No sé si ya digo, no hemos ni podido, ni la he escuchado, ni tampoco la réplica que pueda dar, no sé si desde el consistorio, desde el ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues ya profundizaremos si el problema continúa. Vamos a ir a ese debate, pero simplemente decir que el Partido Popular decidía hoy en Canarias llevar al Congreso de los Diputados, no sé si lo has podido leer, pero es una última hora, al Congreso de los Diputados, la reprobación del ministro Torres por la gestión realizada precisamente con el famoso caso de las mascarillas, de Koldo Ábalos y otros casos de presuntas irregularidades cometidas en su gestión como presidente del gobierno de Canarias. Ahora esto se someterá a votación en el propio Congreso y si tiene mayoría, pues se hará una reprobación. Si no, pues como parece no va a salir adelante si todos votan, en este caso apoyando al PSOE, al grupo. Habrá que ver lo que hace Junts, ¿no? Junts, porque sí, Junts es el tampoco, único. Yo creo que por eso lo han hecho. Claro, porque yo creo que lo que están pensando es que Junts pueda apoyar la reprobación, que después tampoco sirve para nada, más allá de que un ministro ha sido reprobado. Pero quiero decir, hombre, personalmente sí que es complicado, pero después a efectos prácticos no es nada. Si no sirve para nada, lo votará Junts. Lo votará a favor. Lo que pasa es que si lo vota Ayuno va a costar otros 5.000 millones. Es mejor casi no llevarlo. Bueno, vamos a publicidad 2 minutos. Ha llegado el momento más esperado del año. En Conforama Lanzarote vivimos el Total Black. Hasta un 60% de descuento en miles de artículos. Sofás, colchones, muebles, electrodomésticos, decoración y mucho más. Del 30 de octubre al 3 de diciembre. Descubre el mes donde los precios negros se viven a lo grande. Conforama Lanzarote. Total Black. Total ahorro. Total confort. Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues estamos ya en la segunda parte del Café de Periodistas. Decir que finalmente el debate del Estado de la Isla, que habíamos dicho inicialmente que hoy solo se celebraba por la mañana
y solo iba a participar el presidente Osvaldo Betancourt, pues finalmente no ha sido así. Por lo visto ya se había, eso es lo que nos habían dicho inicialmente, pero por lo visto ya hablaron los grupos políticos para que se continuara que continuara una vez que terminara el presidente y siguiera toda la tarde. Y mañana lo que va a haber es el segundo día, pero es para el tema de la votación de las resoluciones, que son las propuestas que hacen cada partido, se somete a votación, y normalmente las que son aprobadas, normalmente, no ocurre siempre, son las que propone los propios partidos que apoyan al grupo de gobierno, y se rechazan los que son de la oposición, a no ser que sea algo que todos consideren positivo. Pero lo cierto es que hoy el presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo, hacía un repaso de estos 2 años y medio de gestión y donde hacía una valoración muy positiva. Para él, incluso, cree que ha sido el año, o estos 2 años y medio es de los años más efectivos, donde más resolutivo han sido desde el punto de vista de un grupo de gobierno. Con un cabildo insular totalmente paralizado cuando llegamos hace 29 meses, tuvimos claro desde el principio que con la herencia que nos dejaron debíamos comenzar desde cero. Esta institución era un transatlántico varado en el puerto, sin capitán, solo pensando en sectarismos políticos y no en el pueblo, sin cartas de navegación y sin destino claro donde llegar. Bueno, pues de alguna manera este fue el inicio, que lo hemos querido poner, fue el inicio del discurso, que un poco lo que quiere resumir, por lo que yo entiendo, Valentín, es que en este año, en estos 2 años y medio, se han resuelto muchos problemas, se han atacado muchos problemas. No es que se hayan resuelto todos, pero se han atacado la mayoría de los grandes problemas de la isla. Sí, yo que lo estuve escuchando también desde el principio, antes de hacer un repaso, digamos, por áreas directamente, porque se ha hecho un repaso por cada una de las áreas, ha hecho una primera exposición en la que ha dejado claro primero de dónde se partía el nuevo grupo de gobierno, y después también de esas críticas que se le hacen, por ejemplo, al Cabildo en competencias que no son propios del Cabildo. Entonces plantea una serie de situaciones como, por ejemplo, el tema de la vivienda, el problema de la vivienda, o el problema de los impuestos, el problema de la cesta de la compra, que no son problemas que tiene la competencia el Cabildo, sino el gobierno central, pero aún así le critican al Cabildo y al presidente la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Y después sí que es verdad que se hace un primer repaso, porque esto, a pesar de que sea el debate del estado de la isla en este último año, como estamos a mitad de la legislatura, se hace un balance, y la verdad es que hay muchas áreas en las que no se ha partido solo de 0, sino de -10. Es decir, y solo hay 2 ejemplos. Uno es el tema del agua y otro es el tema, por ejemplo, de la ordenación del territorio. Es decir, poner las herramientas para poder estructurar y dar seguridad jurídica a la isla. Si quieres, vamos comentando por parte. Ahora te preguntaré a ti, Carlos, pero ahora vamos a ir cuando él habla de que está en el Ecuador del mandato y todo, un poco pequeño resumen de lo que se ha querido hacer. El agua, vivienda, tercer sector, planeamientos insulares, medio ambiente y sostenibilidad, transporte y movilidad, entre otros tantos. Fruto de ese trabajo, hoy este grupo de gobierno rinde cuentas ante la ciudadanía de la isla de Lanzarote y La Graciosa con hechos, con resultados tangibles y no con palabras vacías ni soflamas al sol. Hoy podemos decir que hemos puesto en marcha en apenas 2 años y 5 meses de legislatura el mayor esfuerzo inversor de gestión de nuestra historia política más reciente, y lo hemos hecho en tiempo récord. Carlos, pues un poco lo que insisto, un poco... Bueno, yo creo que ha sido un gobierno, digamos, de subsistencia, porque se encontró en una situación de un cabildo totalmente paralizado. Con la excusa de la pandemia, el Partido Socialista no hizo absolutamente nada, y es que esos son hechos, o sea, ahí están los hechos. Y bueno, pues esta gente se ha encontrado con un cabildo, como dice Valentín, en muchas áreas en -10. Es cierto que el tema del agua se ha enfilado, pero no está resuelto ni por asomo. O sea, el tema del agua se ha enfilado y por lo menos se han puesto unas membranas, se han tomado una serie de medidas, hay cada vez menos cortes y se ha tratado de resolver el problema de la mejor forma posible. Es cierto que ahora toda la bola de nieve nos viene encima a ver qué pasa con el tema de Canal Gestión, pero desde luego se han puesto algunas soluciones cuando el Partido Socialista
pues después de haber dejado hundida Inalsa, después de no parecerle bien que se adjudicara el servicio a un tercero que se hizo cargo de una deuda de 50 millones y que nos salvó a todos los lanzaroteños del agua al cuello, pues después de eso casi prácticamente consigue cargarse otra vez el servicio del agua en la isla de Lanzarote, y esta gente se ha encontrado con un servicio totalmente desmantelado y han tenido que parchear y resolverlo de la manera que han podido. Con los servicios sociales, ¿qué te voy a contar? O sea, la residencia de los... Vamos a esperar porque así vamos En yendo fin, los cortes. lo que quiero decir es que al final... Vamos yendo los cortes. Con el no, tema, no adelantes mucho porque si no, porque vamos a volver a los termino, cortes. solo un segundo, ¿no? ¿Qué ibas a decir? No, Dime. con el tema del agua, digo, por no pasar ahora del capítulo, oyendo a Osvaldo Betancourt, hay una cosa fundamental, porque saben que el Partido Socialista dice que no, que es que el consorcio no tiene que estar pagando determinadas actuaciones ahora mismo en tuberías, etcétera, etcétera. Pero es curioso, es decir, en el 19, 20, 21 creo, en los presupuestos del grupo de Dolores Corujo, del grupo anterior, en los presupuestos estaba pintado partidas para la renovación de redes de tubería. O sea, lo que dicen que tiene que pagar, ellos lo pusieron en el presupuesto, lo que pasa es que no lo ejecutaron. No lo ejecutaron. Sí. Bueno, después vamos a tener oportunidad de oír al presidente hablar precisamente de lo que se ha hecho o algunas de las cosas que ha destacado, porque no podemos resumir 4 horas de discurso aquí en 20 minutos. Pero bueno, en cualquier caso, una de las cosas que sí destacó el presidente es los proyectos, sobre todo que quería comentar antes Carlos, en el tema de los más desfavorecidos, como es el Centro de Mayores de Taíche y también el que comentábamos antes, el Centro de Cáritas. Hay una actuación que resume y condensa todo este esfuerzo y que para mí se ha transformado en el verdadero símbolo de este mandato. Esa es la Residencia de Mayores de Taíche, que hoy ya es una realidad. Desbloqueada por fin, tras haberse perdido 6 millones de euros y nadie ha pedido disculpas al pueblo de Lanzarote. Y ahora mismo con las obras ya iniciadas, como digo, y con una inversión que supera los 16 millones de euros. Hoy hay 12 millones de euros invertidos y ya es una realidad. La planta desaladora portátil para riego agrícola, ya somos la única isla en Canarias que cuenta con una planta desaladora 2,5 mil metros cúbicos al día para el sector primario. La nueva planta de compostaje de Sonsama, adjudicada y ya es una realidad, 7 millones de euros. El saneamiento del Golfo, donde hace semanas ya empezaron los trabajos poniendo fin a la inacción de gobiernos anteriores, o el desbloqueo de la reapertura del matadero insular, completamente adaptado a normativas vigentes. Sinceramente creo que no hay color, como decía bien Carlos Insa, es que no es opinión, son hechos, y es que efectivamente en el área social, como decía Osvaldo, verdaderamente no lució la labor que se hizo desde el anterior gobierno. Se puede echar culpa a la COVID, si se quiere, pero la realidad es que no se hizo. Encima terminaron peleados con los sectores de la ONG que llevaban años gestionando de trabajando. una manera magistral, porque lo decían con una gestión que da gusto como lo llevaban. Pero bueno, yo lo que insisto, o sea, es que el Partido Socialista se ha dedicado a vivir 4 años con el cuento de la pandemia como excusa para no hacer absolutamente nada y dejar la isla, pero a los pies de los caballos. O sea, la isla estaba abandonada de la mano de Dios en todo. O sea, en servicios sociales, no se ha hecho nada, absolutamente nada en tema del agua, en tema de los planeamientos, por ejemplo. Temas de planeamientos, guardar planeamientos en una gaveta y... En fin, yo creo que... pero además es que es una cosa que yo creo que lo lleva en el ADN el Partido Socialista en los últimos mandatos, porque desde el último mandato de Manuela de Armas no se hizo absolutamente nada en la isla de Lanzarote. Llegó Pedro Sanginés y le pegó un viraje a la isla espectacular. Lo único positivo que después llegó Lori Corujo y se dedicó a reventar todo lo que había hecho Pedro Sanginés, a quitar el Museo Submarino, a meter las esculturas de un artista de la talla de Jackson de Caires a meterlos en un desván, en un garaje, a desmantelar todo y a no hacer lo que tenían que hacer, porque todavía si fuera a desmantelar y dar una de calle, una de arena, pero es que se dedicaron a no hacer absolutamente nada, se tiraron a la Bartola a decir que es que la isla estaba muy desprotegida por el tema del COVID, que el COVID les había pillado en una situación muy complicada y bueno, y luego estaba el milagro de los panes, los peces y
y la gestión maravillosa del consejero de los centros turísticos, y ahí se ha quedado la cosa, ¿no? Bueno, pues hablando de agua, pues precisamente Osvaldo quiso darle importancia a lo que se viene haciendo, porque efectivamente lo que ha dicho es que se está creando las bases de futuro, porque efectivamente hasta ahora lo único que se ha hecho es parchear lo que se pueda para evitar que el agua, cuando usted abra el grifo, deje de salir. Y eso, que parece no importante, es muy importante. Luego lo comentaremos, porque también hay el centro de datos ha hecho un sondeo, y precisamente el tema del agua ya no es de los primeros problemas, y eso se debe posiblemente a que ha habido una gestión mucho mejor que años anteriores. Hoy ya estamos sentando las bases del futuro para que Lanzarote y La Graciosa cuenten a medio plazo con el mayor sistema integral de agua del mundo. Y eso ya no es una promesa, es una realidad en marcha, respaldada por inversiones comprometidas y sobre todo inversiones en ejecución. El Plan Especial de la Jeria es también ya un documento avanzado. Hoy justo a las 4 de la tarde, anuncio que se reúne el órgano ambiental para dar el visto bueno al documento de alcance de la Jeria. Por cierto, un órgano ambiental que trajo don Jesús Machín Tavío a la isla de Lanzarote, y por tanto profesionales de la isla de Lanzarote trabajando para y con la isla de Lanzarote. Y esto es importante, el planeamiento, porque sin planeamiento no hay ordenamiento, y estamos con planeamiento. La isla Valentín, de los años, por ejemplo, el plan insular del año 91, ¿qué tendrá que ver aquella isla con la de hoy? Nada. Pero es que además hay una presión, porque hay muchas más personas, y los espacios naturales necesitan un ordenamiento, una ordenación. Pues tampoco se hizo nada. Ahora al menos ya está en periodo de avance lo que es el plan insular, porque en la anterior legislatura lo que se hizo es que cuando estaba ya para llevarlo a la aprobación inicial, se tiró a la basura en la época de Dolores Corujo. Ahora al menos se ha aprobado un avance. Y en el tema del plan de la Jeria, creo que está también, hoy por la tarde creo que se aprobaba, el órgano ambiental lo aprobaba. Sí, que es muy importante, es lo que acaba de decir el presidente, que se aprobaba esta tarde el plan especial del paisaje protegido de la Jeria. Es que además es un tiempo perdido muy valioso, porque es que poner en marcha un planeamiento, cuando estamos hablando de territorio, todo el mundo ya debe saberlo, que se pega uno muchísimo, te pegas años, porque tienes que hacer una aprobación inicial, una aprobación definitiva, todo eso va a periodo de alegaciones, participa todo, son de las normativas más consensuadas, más debatidas, más transparentes que hay. Pero si resulta que en los 4 años pasados ya tenías iniciado parte del proceso y al final coges y ese proceso totalmente lo tiras, tienes que empezar otra vez de cero, que es lo que ha pasado. Y lo bueno que se ha hecho en estos 2 años es que todas las herramientas de ordenación territorial, de protección del medio ambiente, que es curioso que al final esto lo haga no el Partido Socialista, que es el que siempre se llena la boca de defensa del territorio, sino que lo haga Coalición Canaria y el Partido Popular. Han puesto todas las herramientas para la protección del territorio, para regular qué se hace en qué zona. Es que es curioso, porque la estrategia política del Partido Socialista y de los partidos de izquierdas no es regular para conservar el territorio, porque si tú regulas, conservas. Si ahora mismo el planeamiento que rige del año 91 está totalmente caducado y obsoleto, o sea, ahora mismo no hay regulación, o sea, tenemos una regulación que es mínima y básica, no hay regulación, no se deja hacer absolutamente nada. Entonces la estrategia del Partido Socialista y los partidos de izquierdas es que no se arregle nada, dejar pasar las cosas, como si dejando pasar las cosas con los años, porque fíjate, Manuela de Armas inició la tramitación y la contratación del despacho del anterior despacho de abogados, que Dolores Corujo se encargó de ese plan después de 4 años de trabajo, más los 4 años de Pedro Sanginés, porque Manuela de Armas lo contrató en su mandato en los 2 últimos años. Los otros 2 años siguientes lo cogió Pedro Sanginés y los 4 siguientes los siguió desarrollando Pedro Sanginés. Y cuando el plan estaba ya bastante avanzado, cogió Loli Corujo y lo metió en una gaveta, y no solo el dinero que se ha perdido del dineral, que supone que, por cierto, creo que todavía le deben algún resto de contrato, tienen que pagar ahora. Pero es por esa estrategia que tiene el Partido Socialista de no aprobar nada, y que se cree que es que sin aprobar nada se conserva mejor el territorio. Por aquello de cuanto peor, mejor. Bueno, vamos a también, porque otra de las cosas que reincidió, en este caso,
hizo hincapié de nuevo el presidente a lo largo de su discurso fue precisamente esa dedicación que él marcó a su grupo de gobierno para las personas más vulnerables y para corregir lo que él entendió que no se hizo con el tercer sector, en este caso en la legislatura de Dolores Corujo. Lo cierto es que de una gestión en contra del tercer sector, sin que ni siquiera fueran recibidos ni una sola vez por la presidencia en la anterior legislatura, hemos logrado reinvertir la situación y alcanzar la paz social con esas ONG. Aquello que se reían algunos cuando firmamos aquella paz social y nos decían que era humo, nosotros entendíamos que era una voluntad y recuperar la confianza de la institución con el tercer sector. Bueno, pues ya lo dijimos un poco y efectivamente yo creo que esta es una de las asignaturas pendientes. Creo que fue una de las críticas que dentro del propio PSOE sufrió más Dolores Corujo, que no la gente cree que hubo un distanciamiento con un sector que ellos tenían que haber abrazado desde el inicio y no fue así. Y sobre todo, porque no se hizo prácticamente nada, se intentó externalizar, de hecho se externalizaron algunos de los servicios de bienestar social, sino por el desprecio que había. Es decir, por el hecho de que no se reunía ni con la gente del tercer sector. Eso lo denunció. Que provocó, cosa que yo creo que puede ser hasta histórica, ¿no? Que los colectivos se manifestasen delante del propio Cabildo. Y eso demuestra, pues eso, una intolerancia, pero bestial. Y eso no puede ser. Y ahora, desde el minuto 1, cuando llegó este grupo de gobierno, se firmó lo que se denominó la paz social. Es decir, se sentaron con todos los sectores sociales, volvieron a reorganizar todos los contratos de los servicios fundamentales con AFOL, con todas las asociaciones con AFA y ahora eso está funcionando y aparte se está poniendo dinero para nuevos servicios en este sentido. Que en ese sentido, por cierto, el alcalde de San Bartolomé, que es socialista, fue uno de los que no le gustó esa deriva que se tuvo con el tercer sector y de hecho el centro que tiene ahí en San Bartolomé, el nuevo centro, tiene contratado a una ONG, precisamente. Sí. Claro. Precisamente, no me acuerdo cómo se llama, el centro de respiro familiar. De respiro familiar. Pero además, sin una explicación, no hubo una explicación lógica que tú dijeras, porque son ONGs que muchas llevaban 25, 30 años trabajando al servicio de la isla en temas de, pues lo que tú dices, dependencia, con menores, con gente mayor, con enfermos, con unos trabajadores que ya se habían incluso institucionalizado los servicios, ya había como, digamos que todo fluía además daba igual quién gobernara, si fuera el Partido Socialista, porque ahí ya no había ideología. Pero era precisamente simplemente fue un socialista quien puso a toda esta gente. Claro, es que no de había... manera precaria, y es verdad, y eso es verdad, y ahí tiene razón el Partido Socialista, que estaban en precario, y eso provocaba que el servicio no fuera el mejor que ellos podían dar, porque tenían deuda, debían a los trabajadores, pero porque no se le quería actualizar las encomiendas que tenían que darle para que ellos pudieran sacar. Porque claro, es que los trabajadores, porque son ONG, pero también tenían trabajadores que se los gastos que suponen cada plaza. Claro, cada plaza. Y entonces, eso es lo que ahora ha hecho precisamente el nuevo, en este caso, presidente Osvaldo Betancourt, el nuevo Cabildo. Por cierto, que una de las cosas que más se le echa en cara al PSOE, y el PSOE lo niega, es que durante su periodo se perdió dinero en inversiones que estaban ya programadas. Una de ellas que venía incluso del propio Estado, como era la inversión para el agua de regadío, que era un complejo que estaba muy bien, y que esto fue un proyecto que ya venía de atrás, de antes de Dolores, pero que Dolores Corujo sí apostó por ese proyecto. Pero no fue capaz luego de culminarlo y de hacer la inversión hasta el punto que perdieron ese dinero, que después se pudo recuperar. Lo cierto es que Osvaldo criticaba hoy precisamente esa pérdida de dinero que ahora ha tenido que ponerse en algunas ocasiones por el propio Cabildo. No he visto absolutamente a nadie pedir disculpas, decir nos equivocamos, lo siento, sino simplemente exigir. Yo creo que la política en Lanzarote parte desde la humildad y no desde el ataque y la falta de respeto, como estamos viendo en este momento, y que un político o que un grupo político pierda 6 millones de residencias de mayores, 14 millones de euros de agua y no pidan disculpas, yo creo que eso necesita una responsabilidad política y para eso los ciudadanos y ciudadanas tenemos una herramienta que se llama las elecciones.
Bueno, pues eso es otra de las realidades, que se perdió mucho dinero. Yo no creo que el gobierno de Dolores Cruz quisiera perderlo, pero en aquel momento, como había, que por eso hay que tener mucho cuidado y hay que escuchar a la gente, pero no hacerle siempre caso, es que había una manifestación de 4 pescadores y otros 4 agricultores que dijeron... Y los surfistas se iba a perjudicar a la... Y entonces Dolores zona. Corujo, como vio que eso es lo que me cuentan internamente desde el PSOE, como vio que eso le iba a crear un problema en las elecciones, dice, bueno, ya lo hacemos después de las elecciones. Lo de siempre. Pero sí. mientras tanto perdieron el dinero. Pero mira, hizo alusión Osvaldo Betancor en este debate. Hay en el BOE de diciembre de 2023... se recoge el desestimiento del Cabildo de Lanzarote a una subvención de 14,4 millones de euros para el riego en el nordeste de la isla de Lanzarote, Es que eso está ahí. Claro, es no está escrito. Pero está ¿sabes escrito. qué pasa? Que después que lo recuperaron en el 2024, este grupo de gobierno, que ya con los costes nuevos, en las valoraciones ya nuevas, fue mucho más alto. Fue 24, ahí resulta que es que ahora el PSOE sigue diciendo que eso es una obra suya, que es las medallas para ellos. Oiga, con ustedes en diciembre sale en el BOE, porque yo lo he visto además, que el Cabildo desiste de ese proyecto de 14 millones cuando era agua para el campo. Es una cosa, la verdad. Y no solo fue eso, fueron en otros convenios relacionados con el consorcio del agua que se perdió dinero por falta de gestión, porque no querían trabajar directamente. Bueno, en este caso o concreto, por negligencia también, yo creo que en este caso fue porque sintió la presión electoral de algunos movimientos, creían que ahí eso eran votantes suyos y entendió que lo podía hacer porque ella creyó que iba a repetir la presidencia. Eso fue otro de los reveses más grandes que sufrió el Partido Socialista, que creían que Dolores Corujo iba a repetir, iba a seguir siendo la presidenta del Cabildo, pero no ganó las elecciones y se premió, por el contrario, yo creo que la gente castigó una castigó gestión el sectarismo, sectaria, partidista y sobre todo poco efectiva, porque tú puedes tener una gestión sectaria, pero si eres efectivo y haces cosas, pero si encima no haces nada, no tienes detrás un proyecto de lo que tenía que haber sacado adelante, deteriora el ciclo integral del agua hasta términos increíbles, porque es verdad que ya venía mal, pero es que no se hizo nada. No, pero es que no era un gobierno eficaz, o sea, ahora echamos la vista atrás y decimos, ¿qué se hizo en 4 años? ¿Qué se hizo en 4 años? Y todo con la excusa del COVID, porque el COVID, te bloqueó 2 años, te dejó groggy, porque nos pilló a todos, y ahí, bueno, pues tampoco se le puede juzgar a un gobierno por una situación así, ¿no? Pero después, los años posteriores, empezaron a entrar fondos europeos, hubo un motor ahí económico importante a través de los fondos europeos que podía haberse movido y la isla podía haber accedido a proyectos de esos fondos. No se movió un papel en el Cabildo. En el Cabildo tú ibas por el Cabildo y los trabajadores estaban decaídos, estaban... Bueno, de hecho se dice que una de las causas por las que perdió las elecciones Dolores Corujo es porque el propio funcionariado, mayoritariamente, que antes votaban... No tenían una ilusión, votaban al PSOE, ahora no, dejaron de votarle muchos de ellos. Bueno, vamos a terminar porque no tenemos más tiempo, simplemente porque volviendo con el tema de las inversiones, hay una que es muy importante, que es la famosa tubería del norte. Esto es un proyecto que viene ya de la época de Pedro Sanginés, inicialmente, luego Dolores Corujo se lo tomó en serio, fue de los pocos proyectos importantes que se tomó en serio y trató de sacarlo adelante, pero se encontró con muchos problemas porque estas obras son dificultosas y la realidad es que no pudo terminarlo. Todavía han pasado 2 años y medio y el nuevo equipo de gobierno tampoco ha podido terminarlo, pero ya está prácticamente terminado. Ahora, ¿cuál es el problema de esa tubería? Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Un transformador. Un transformador. Y nos hemos dado con un funcionario del Ayuntamiento de Aría que entiende que se tiene que hacer, no le puede dar el informe positivo por no sé qué asunto, cuando tiene ese proyecto 2 informes positivos. Solo a falta de algún trámite que parece que casualmente el Ayuntamiento norteño informó ahora desfavorable. Lo digo porque lo dijo el consejero de Aguas el otro día, a pregunta mía en el Parlamento. Ha informado desfavorable algo que informaba en el año 18 y en el año 23 favorable. Vecinos y vecinas de Aría, ¿casualidad? Pues yo creo como ustedes que yo ya no creo en las casualidades.
Bueno, pues sea casualidad o no sea casualidad, yo lo que no creo que se pueda tener paralizada una inversión tan importante porque le falta un funcionario haya dicho que no cumple con no sé qué el transformador, cuando tiene dos informes favorables esa obra. 17 kilómetros de tubería. Duplica el caudal. Sería una de las soluciones para el norte, sin lugar a dudas. Abastecimiento y también serviría en un momento determinado para el riego. Y, oye, parece mentira que el ayuntamiento no consiga. Bueno, el otro día tuvimos al alcalde que decía, no, que lo declaren de interés general. Él dice que como hay un funcionario que lo declare, que lo que tiene que hacer es declararlo de interés general. Sí, posiblemente, pero claro, el interés general, declararlo son 3 o 4 meses. Lo que dice el consorcio es que dice, oye, pero si es que tiene 2 informes positivos, ¿cómo va a hacer eso? ¿Por qué ahora se informa negativo lo que antes era positivo? Bueno, eso a veces hay gente que no lo entiende y estos son como los misterios de Dios, ¿no? Porque pues esa obra, yo he dicho que no habían hecho nada de esa obra, es verdad que la inició Pedro Sanginés, pero el Partido Socialista la continuó. Sí, el Partido Socialista la continuó con bastante acierto, eso hay que decirlo. Y además es un proyecto, lo que dice Valentín, es un proyecto fundamental. O sea, y el alcalde ha estado 2 años quejándose con los cortes de agua de la isla de Lanzarote, de su municipio. O sea, ha estado 2 años. ¿Y con razón? Con toda la razón del mundo, pero 2 años quejándose por los cortes de agua. Y ahora que tiene una infraestructura que le va a permitir abastecer de agua a sus vecinos, permite que un funcionario se oponga con un informe que además que es contradictorio con los otros 2 que había previos. A mí me parece esto, de verdad, es lo que tú dices, una cosa de no creérsela. Bueno, mañana oiremos la parte del Partido Socialista que Ariagona González, porque Dolores Corujo creo que está en el Congreso de los Diputados y no ha podido asistir a ese debate de la isla. Y es Ariagona González, si no me equivoco, Valentín, quien está haciendo de portavoz. Sí, ahora después de ese cambio que hemos visto, que han acordado, porque nosotros creíamos que la sí, porque inicialmente no lo dieron así. Claro, la oposición iba a intervenir en la jornada de mañana. Pues sí, la primera que ha intervenido de mayor a menor, en este caso ha intervenido Ariagona González, posteriormente intervendrá, pues supongo que Óscar Noda por... no, será Coalición Canaria, será PP... bueno, sí, no sé si los grupos de gobierno intervienen al final o es la oposición. Ahora que 4 horas de discurso de Osvaldo Betancourt me parece un poco bananero. O sea, yo reconozco que Osvaldo Betancourt ha trabajado mucho, se ha esforzado mucho, pero bueno, 4 horas de discurso yo creo que aburre a los borregos. Yo, de hecho, directamente desconectado. O sea, no... Los debates del estado de la isla, yo creo que la gente y la ciudadanía se entera más por los resúmenes que hacemos los medios de comunicación, etcétera. Sí, además, cuanto más breve, mejor. O sea, yo no sé, la verdad. No, es que ha hecho un desglose... No, pero es que yo creo que es un poco de la política. Los políticos un poco viven en otra dimensión. O sea, ¿cómo vas a echar tú... Ni 4 horas de discurso, pero bueno, pero esto... O sea, yo lo que no sé es cómo aguanta 4 horas sin ir al baño. Valentín, nos tenemos que ir corriendo. Saludos, por cierto, que Inma Medina, que era una concejala de toda la vida, como se dice... 18 años 18 años lleva en el Ayuntamiento de Las Palmas, pues ha sido imputada y ha abandonado, yo creo que buen criterio, aunque no tiene por qué abandonar, porque una imputación, en principio, hasta que no se demuestre nada más, no tiene por qué abandonar. Es verdad que antiguamente en este caso el PSOE tenía el listón muy alto, pero ya lo ha bajado. Sí, no, y en sus estatutos de entrada creo que es que cuando se abra el juicio... Ahora es cuando es juicio oral. No es que no es que lo haya bajado, es que no tiene listón, Carlos, muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros mañana volvemos y haremos un resumen ahora más ya con la oposición, que dirá todo lo contrario de lo que ha dicho Osvaldo Betancourt.